A grandes rasgos, ¿qué cosas nosotros deberíamos evitar en esta alimentación antiinflamatoria? Si pensamos en alimentos inflamatorios, el rey es el azúcar. Y cuando nosotros hablamos de azúcar, hablamos de los más refinados, de los más procesados. O sea, son los primeros que deberíamos evitar. No vamos a demonizar las frutas. Cuando nosotros estamos comiendo o alimentándonos con postres o con helados, lo primero que tenemos que pensar es en quitar esos postres, esos helados o los productos de panificación. Son los que primero deberíamos alejarnos, y más cuando hablamos de alimentos inflamatorios. Lo segundo es tener en cuenta de que el gluten es una prolamina, es un tipo de proteína vegetal sumamente inflamatorio que en la mayoría de los casos causa inflamación en mayor o menor medida. En muchas personas puede no tener demasiados síntomas, pero sabemos que hay una gran relación entre enfermedades como las autoinmunes y el gluten, no necesariamente teniendo una celiaquía, pues que no tengas una celiaquía y que el gluten igual sea inflamatorio. Por lo tanto, en aquellos cereales como el gluten, sobre todo con aquellos alimentos que tienen gluten, que son sumamente inflamatorios, vamos a tratar de evitarlos en la dieta. Esto no quiere decir que vayas corriendo a una dietética a comprar todos los productos sin TAC, sino que vas a ser un poco más consciente a la hora de elegirlos, de elegir harinas que no sean inflamatorias, y ya veremos después en el protocolo o en los planes que vamos a estar conversando de cuáles vamos a seleccionar como favoritas. Pero lo primero que quiero que tengas en cuenta es que el azúcar y el gluten son sumamente inflamatorios. Y lo tercero es que en la mayoría de las personas no tenemos una enzima que es la lactasa, que es la que nos ayuda a digerir la leche. Por lo tanto, suele ser la lactosa una sustancia bastante proinflamatoria. En algunos casos en especial vamos a evitarla, pero en el general vamos a intentar sustituirla por otro tipo de leches, otro tipo de lácteos que no sean tan inflamatorios. Acá puede ser también que puedas tener otros sustitutos o que puedas elegir otro tipo de lácteo que tenga una caseína no tan inflamatoria como la leche de vaca. Entiendo que al hablar de alimentación se te vienen muchas dudas a la mente de qué cosas sí consumir. Y acá en estos de los sí, te diría que por medio de este programa que te voy a estar pasando de 21 días, vas a poder tener ideas y opciones, por ejemplo, de qué desayunar, qué almorzar, qué cenar, en qué horarios, qué tipo de alimentos elegir, qué calidad de alimentos elegir y en qué horarios, sobre todo, podrías estar consumiendo estos alimentos. Te recomendaría algunos alimentos que son los sí, que son los mejores para poder incluir. Obviamente que si vos llevas una alimentación vegetariana, no puedo obligarte a comer carne, y en esos casos específicos puedo darte algunas ideas de cómo reemplazarlo. Pero en el general, si vos no llevas ningún tipo de dieta específico, te diría que las carnes sí son un sí, sobre todo la carne de pescado. Te diría que sí a los vegetales, por ejemplo, vegetales de hoja, al brócoli, al coliflor. Te diría que sí a las grasas de buena calidad, como por ejemplo las que vienen de la palta, de la aceituna. Son todas grasas poliinsaturadas que te van a traer muchísimos beneficios. Una mención especial para los huevos, que hay tanta controversia acerca de cuántos huevos puedo comer. Y acá en este sentido te digo, relájate y come huevos, porque no va a aumentar tu colesterol ni vas a tener mayores marcadores de inflamación elevados por consumir huevo. El huevo está dentro de uno de los alimentos menos inflamatorios de todos. Y de hecho te diría que en casos muy específicos en donde hay alergia al huevo, a la clara o a la yema, en el resto de las personas el huevo es un gran aliado para incluir en nuestra dieta. Dentro del reino de los vegetales están también todo lo que tiene que ver con los tubérculos, papa, batata, boniato, zanahoria. Quiero que sepas que no tengo nada en contra de ellos, de hecho creo que son muy nutritivos. El tema es que si vos específicamente querés bajar inflamación y tenés algunas condiciones metabólicas que han hecho que tengas, por ejemplo, una insulina, una glucosa alta, no sería un alimento que yo te recomendaría a diario. No porque sea un mal alimento en sí, sino porque puede producirte algunas otras cosas que tienen que ver con la inflamación. Sí ten en cuenta que hay otras condiciones en las que estos alimentos pueden ser muy inflamatorios, por ejemplo, cuando tenés un SIBO. En este caso en especial, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, puede que algunos alimentos que no son per se inflamatorios puedan causarte en lo particular algo de inflamación. En este protocolo vos no vas a encontrar grandes cantidades de tubérculos, vas a encontrar que son moderados o pocos. En el caso de que estén integrados, sí te voy a recomendar que los enfríes después de cocinar y que los comas en un segundo momento para que no tengan un gran impacto en tu glucosa.
Dentro del mundo de los cereales, nosotros sabemos que todos los cereales tienen ciertas proteínas que entran dentro de lo que nosotros llamamos prolaminas. Y el gluten es una de las prolaminas, pero después hay un montón de otras prolaminas que son tenidas en la avena, en el centeno, en el arroz, en el maíz. Digo, en granos que no necesariamente tienen gluten, pero que sí tienen otro tipo de prolaminas que pueden resultar bastante inflamatorias. Nuestro tubo digestivo tiene bastante dificultad para digerirlas porque es una semilla que se resiste a ser consumida y, por supuesto, puede causar inflamación a mediano plazo. En este caso, permitime decirte que es muy importante que estudies, que profundices en tus síntomas, que seas más consciente de los síntomas que presentás, porque si tenés algún grado de inflamación cuando consumís algún cereal o alguna legumbre, es importante que vos dejes de lado esos alimentos que te producen gran inflamación, porque a la larga o a la corta van a producir inflamación también sistémica. Conversando sí sobre las grasas en particular como grupo alimentario dentro de este protocolo de 21 días, quiero que sepas que vamos a dejar de lado algunas grasas que son las más proinflamatorias. Como vos sabés, hay grasas que nos ayudan y que nos benefician y que son antiinflamatorias y otras que no lo son. Pero en este porcentaje de cantidad de alimentos que contienen una u otra, hay un gran desfasaje, porque en nuestra alimentación occidental tenemos muchas grasas en nuestra alimentación que son omega 6 y muy pocas que son omega 3. Y este desfasaje se produce más o menos en un 20:1 cuando deberían ser un 2:1 o un 1:1. Imagínate que por cada omega 3 que consumís, debería haber solamente 1 o 2 de omega 6. Y eso no sucede. No sucede porque tenemos en nuestra cocina muchas botellas de aceites que son de girasol, de maíz, de canola, digamos aceites que son hidrogenados, aceites que son de mala calidad. Tenemos margarinas, un gran invento que nos ha causado mucho dolor de cabeza, porque la verdad es que por más que sea de origen vegetal, son grasas hidrogenadas. Y todos estos aceites son proinflamatorios, es decir, estimulan una parte de nuestro sistema inmunológico que va a activarlo y va a hacer que nosotros tengamos aún mayor inflamación. Si nosotros queremos combatir esa inflamación, debemos agregar más grasas de buena calidad, grasas que sean antiinflamatorias. Y ahí el omega 3 juega un rol importantísimo. En algún otro punto de los módulos vamos a hablar sobre la suplementación antiinflamatoria, pero quiero ahora aclararles que cuando nosotros estamos pensando en grasas antiinflamatorias, hablamos sobre todo de grasas poliinsaturadas, las que conseguimos de la palta, las que conseguimos de las aceitunas, del aceite de oliva, y hago una especial mención en el aceite de oliva, que va a ser uno de los aceites principales que nosotros vamos a utilizar en nuestra cocina. Ahora bien, el aceite de oliva es un aceite que tiene un punto de humo alto y por lo tanto no lo usamos sobre todo para cocción porque se transforma y produce una alteración química que no es tan buena. Por lo tanto, la usamos en todo lo que es crudo y si llegamos a querer cocinar, debería ser en una cocina a fuego muy bajo para que no se transforme ese aceite. Por lo tanto, podemos usar otro tipo de aceites que sí tengan más estabilidad, como son algunas grasas saturadas del aceite de coco o del ghee. En este caso, si vos solés tener un colesterol muy elevado, puede que tu colesterol con este tipo de grasas suban mucho más. Así todos son antiinflamatorias. Qué contradictorio parecería, ¿no? Pero sí, lo son. Así que mi recomendación es que si vas a cocinar, cocines o con aceite de coco o con ghee en pequeñas cantidades y que si vas a comer alimentos crudos, como ensaladas, por ejemplo, que utilices mucho el aceite de oliva. Hay una gran pregunta que me hacen, es si utilizar o no la manteca para cocinar. Hay una mejor manera de utilizar la manteca y todas sus bondades, que es en realidad utilizar el ghee. Ustedes van a encontrar más abajo un recetario en donde van a poder encontrar cómo se realiza el ghee. El ghee se utiliza desde hace muchísimos años, es un alimento ayurvédico que tiene muchos beneficios, y este ghee lo podemos nosotros hacer en casa a partir de manteca. Lo que hacemos es quitarle el sólido lácteo y quedarnos solamente con la porción grasa de la manteca. De esta manera nosotros quitamos la parte más inflamatoria del lácteo y nos quedamos con la parte más antiinflamatoria, que vendría a ser su grasa. Esta es una grasa muy estable, es una grasa saturada que podemos utilizar también para cocción. En el caso que tu decisión sea el ser vegetariano o que ya lo seas de hace mucho tiempo, mi consejo es que puedas sumar algunos alimentos, como por ejemplo el tofu,
que es un alimento que tiene bastantes proteínas y te puede ayudar a equilibrar un poco las proteínas que no estarías teniendo de origen animal. Ahora, si no comes carne, te diría, ten muy en cuenta el consumo de huevos, que eso va a ser fundamental, va a ser muy importante, el consumo de un tofu que sea orgánico, y podés agregar alguna legumbre, aunque tienen que tener algún proceso de remojo con algas kombu que sea un poco más de, digamos, de cuidado para que vos puedas absorberlo de mejor manera. Así todo, en mi experiencia, te cuento de que sí he tenido muchos pacientes que vienen con cuadros inflamatorios crónicos llevando una alimentación muy alta en semillas, muy alta en legumbres y en cereales, que suelen manifestarse por todos los síntomas inflamatorios y porque en realidad hay una dificultad de parte del intestino de poder disgregarlos. Y entonces ahí comienzan a haber cierto tipo de procesos inflamatorios que no terminan por resolverse cuando la alimentación continúa siendo muy alta en granos.